organisations, les partenaires syndicaux, eh bien, il se trouve que nous avons Alejandro Rangel Segovia, représentant, je le disais, du syndicat des travailleurs de l'industrie métallurgique, mécanique et automobile, le CITIM, ici au Mexique. Dans le cadre, Monsieur Rangel Segovia, de cette table ronde sur le passage donc du cadre normatif à la pratique, comment votre syndicat contribue-t-il à garantir des conditions de travail décentes sur le terrain, notamment face au défi de l'informalité? Gracias, señor Gallagher. También quiero decir que soy secretario de vinculación y diálogo social de la Confederación de Trabajadores de México. Très important. Y dejo un saludo de Tereso Medina, nuestro secretario general de la Confederación. Desde lo sindical estamos nosotros viendo que poder volcar a la formalidad a los jóvenes y mujeres que principalmente están en la informalidad hoy en día en México, tiene que ver mucho con que los trabajos formales que hay hoy sean dignos, pero que sean ejemplares. Tengo la experiencia desde mi padre, que él trabajó como mozo, como en varios trabajos, antes de entrar a una fábrica de cigarros, allá por los años 50, y ahí él sintió un gran orgullo por estar en esa fábrica. Yo mismo primero fui ayudante de carpintero, después fui otros trabajos menores. Cuando tomé un taxi, la dueña del taxi me dio seguridad social, cosa que sucede muy poco en este país, y estamos hablando de los años pues por allá del siglo pasado, a los 90s. Entonces, tener trabajos formales dignos y ejemplares hace que los jóvenes y mujeres que están en la informalidad los vean como un objetivo a alcanzar. Pero si no tenemos trabajos formales que sean presumibles, porque los empleadores de estas grandes fábricas o de grandes almacenes derrotan en prestaciones y en salarios, no hay ánimo para los otros de incorporarse a la formalidad. Vous utilisez le mot exemplaire. Est-ce que vous pouvez le définir pour nous? Sí, que tengan salarios más que suficientes. Y hoy día el salario mínimo que se ha venido dignificando es para quien, sin menospreciar el trabajo de nadie, pero quien puede tomar una franela y limpiar unas mesas, quien está agregando valor en una línea de producción debería ganar 2, 3 o 4 veces ese salario mínimo. Esto ha venido a menos. Antes, cuando el salario mínimo era tan pequeño, se ganaban esos 3 veces el salario mínimo o 4 veces. Hoy se gana 1.5 veces el salario mínimo. No es un trabajo ejemplar entonces. Se agrega mucho valor, se logra mucha productividad, se logran muchas exportaciones, muchas ventas, pero no se ve reflejado en una curva de ascenso de los salarios en general en México, de las fábricas más grandes. Y esto, bueno, es un señalamiento que tenemos a nivel internacional. Le doy un ejemplo más. En Silao llegó una fábrica de motores de Volkswagen, contrató perfiles ocupacionales de profesionistas para ser obreros calificados, y cuando les dijeron cuánto iban a ganar, estallaron una huelga, porque dijeron, ¿cómo? Mi primo, que es taxista, es informal, pero gana más. Tenemos entonces 2 vertientes en México. Uno, hacerlo por la obligación hacia los patrones, aunque sean de pequeñas microempresas, y habría que hacer una dinámica mucho más fuerte entonces de inspección de esos trabajos para obligarlos a que le den la seguridad social a sus trabajadores. Pero regularmente son las propias personas quienes dicen, no me interesa, porque tengo que pagar impuestos, porque tengo que pagar el seguro social, y entonces yo quiero ganar más en este trabajo, aunque no me esté dando seguridad social. ¿Cómo hacer atractivo entonces el trabajo formal? Dignificándolo más y haciendo crecer sus salarios y sus prestaciones. Sí, gracias. Merci, Monsieur Rangel Segovia. Peggy Martinello, j'aimerais me tourner à nouveau vers vous, toujours en direct depuis Madrid, en Espagne, depuis les bureaux de la fondation que vous représentez pour l'internationalisation des administrations publiques, dont j'ai dit en la présentant qu'elle est quelque part l'homologue d'Expertise France, donc l'agence espagnole de coopération technique internationale. Quels principaux enseignements vous tirez de vos projets en matière d'amélioration de la coopération
entre les acteurs de cette équation que nous abordons aujourd'hui autour de cette question du travail décent. Je pense aux institutions publiques, à la société civile et aux acteurs économiques, entre autres. Bueno, creo que desde luego una lección clave es que la formalización no se puede abordar únicamente desde la perspectiva del control o de la sanción. Es decir, que si nos dedicamos únicamente a esto, ¿no? Las empresas no van a tener incentivos para formalizar, con lo cual hay que actuar en varias palancas, ¿no? A la vez. Otro mecanismo potente, evidentemente, son los incentivos para las empresas. Y un tercer pilar son los mecanismos de diálogo y concertación. Y ahí, un poquito en la línea con el ponente anterior, quería insistir, ¿no? 2 minutos sobre estos mecanismos de diálogo. Los mejores resultados de formalización se alcanzan cuando se crean espacios de confianza, espacios de diálogo, espacios de acuerdo y a veces desacuerdo, pero donde se buscan soluciones conjuntas entre ministerios, entre gobiernos locales, entre el sector privado, los sindicatos, organismos de la sociedad civil, centros educativos, es decir, poniendo los actores que tienen que participar de una política de formalización del empleo, ponerlos en el mismo espacio para que encuentren soluciones conjuntas. El diálogo social ha sido históricamente una seña de identidad de modelos sociales democráticos y parece, es verdad que parece un poco anacrónico, ¿no? En la época actual apostar por el diálogo, por el consenso, pero desde las lecciones aprendidas, y es un poquito la pregunta también que me hacías, observamos que es fundamental. Si no está esta pata en una política pública y en particular en materia de empleo, no funciona. En EU for Decent Work, y me imagino que Eduardo lo comentará tal vez con más detalle, tenemos algunos ejemplos muy significativos, ¿no? Hay un ejemplo en particular de mesas territoriales de diálogo que consisten precisamente en reunir en torno a un sector y a un espacio territorial que traspasa las fronteras administrativas, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el sector automotriz, el sector hostelero. Consiste en reunir a aquellos actores que están participando del sector desde su perspectiva particular, ponerlos a dialogar, a pensar conjuntamente cuál es la situación del sector, cuáles son los retos, cuáles son las dificultades y cuáles pueden ser las soluciones conjuntas en términos de incentivos, en términos de soluciones adecuadas para los trabajadores. Merci Madame Martinello, très intéressant. Et Eduardo Leport, je le disais, vous dirigez le projet EU for Decent Work ici au Mexique. Quelle stratégie est-ce que vous mettez en place pour garantir l'accès au travail décent à tous, y compris aux plus vulnérables? Es una pregunta muy importante. Lo fundamental es la concepción de cómo trabajar un programa de cooperación. La relación estrecha con el gobierno federal, particularmente con la Secretaría de Trabajo, con el Instituto Mexicano del Seguro Social, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, es la condición esencial. En un Estado federal como México, también es muy importante abrir ese espacio de colaboración con las entidades federativas y con sus distintas dependencias laborales, económicas y de finanzas. Esa vinculación con el sector público, a su vez, necesita también realizar una conversación más amplia y un involucramiento del sector privado a través de sus múltiples instancias de representación, lo mismo que con el sector sindical y la sociedad civil y, por supuesto, la academia. En esos espacios de concertación y diálogo, lo importante es trabajar en soluciones concertadas. Nosotros hemos propuesto 4 ejes estratégicos de intervención. El primero apunta a hacer análisis que permitan generar elementos que sustenten políticas en promoción de la formalidad laboral. El segundo es, con el acompañamiento de instituciones y organismos europeos homólogos, fortalecer las capacidades técnicas e institucionales de las autoridades laborales, tributarias y de la Seguridad Social en México. Luego, en un tercer nivel, ponemos en marcha estos mecanismos de intervención multinivel y multiactor, como que mencionaba anteriormente Peggy. Eso es una
ejemplo muy valioso de la experiencia que estamos realizando. Y por último, en un cuarto nivel, implementar proyectos pilotos que sean innovadores, que sean replicables y que tengan capacidad de escalabilidad para luego alimentar el primer nivel estratégico del diseño de las políticas. Eduardo Leport, le directeur donc, du projet EU for Decent Work ici au Mexique. Très intéressant ce que vous mentionnez, cette nécessité de faire travailler ensemble et dialoguer ces différents partenaires, ces socios comme on dit ici, le public, le privé, l'Institut mexicain de sécurité sociale, les partenaires syndicaux. Si je peux me tourner vers vous, Luisa Obrador Garrido, de l'Institut mexicain de sécurité sociale. Parlez-nous peut-être des réformes fédérales récentes qui justement ont permis de renforcer l'accès aux soins et à la couverture sociale. Pues decirles que reconociendo que hay muchas áreas de oportunidad, desde hace 4 años se estableció un piloto en el estimado de que en México existían 2.3 millones de personas dedicadas a trabajo del hogar, por ejemplo, y en ese piloto lo que se estableció fue después un capítulo dentro de la ley del Seguro Social para brindar aseguramiento a este sector, darle visibilidad y justo lo que se hablaba en el bloque anterior, que estas personas tengan el derecho humano cubierto, el derecho al trabajo y su reconocimiento. El piloto dejó experiencias importantes y ya la aplicación, decirles que en el mes de abril cerramos de este año con 60,000 personas trabajadoras del hogar registradas, que en lo que va de estos 4 años con el piloto y ya lo que viene operando, aproximadamente hay 50,000 beneficiarios registrados, porque a diferencia de otros países, en el nuestro, en México, la cobertura es al trabajador y a todo su núcleo familiar. Es decir, al padre, la madre, en caso de que sean solteros, o vivan en su núcleo familiar dentro de su hogar, y a los hijos, concubina, concubino. Okay. Y bueno, pues esto sin duda ha sido un paraguas importante. En México, las personas que se dedican al tema de cuidados, al tema del trabajo del hogar en las diferentes vertientes de cocineras, nanas, cuidadoras, jardineros, choferes, en fin, que asisten en los hogares, ellos aproximadamente han podido ya jubilarse 48,000 personas. Entonces, si sumamos, nos parece que esta estrategia del Gobierno de México ha sido muy importante y esto ha sido aprobado. Nuestro consejo es tripartita. Nosotros somos una institución que tenemos un consejo técnico que forma 4 sillas del Gobierno federal, 4 sillas del sector patronal y 4 sillas del sector obrero. La confederación de la que Alejandro es parte tiene silla en nuestra organización. Entonces ellos han aprobado estas nuevas modalidades y sin duda le han dado visibilidad y han incorporado a las personas trabajadoras del hogar a la seguridad social en la amplia cobertura, que en México es, por supuesto, todo el tema médico, pero también es el tema de, tenemos teatros, tenemos centros de seguridad social, tenemos deportivos, tenemos funerarias, tenemos tiendas, tenemos centros de seguridad social. Entonces, es un paraguas completo para la familia mexicana. Gracias. Eso es lo que nosotros Muy interesante. Felicidades por tenemos. todo eso. Gracias. Justement, vous mentionniez partenaires, vous aussi, syndicaux. Alejandro Rangel Segovia, pendant la première table ronde, on a entendu Rosana Stang qui parlait de justement l'écart qui sépare parfois les politiques publiques, donc la théorie, de la réalité sur le terrain. Qu'est-ce que vous notez en matière d'écart entre les réformes, ce qu'il y a sur le papier, politiquement, mais ce que vous constatez sur le terrain dans vos activités justement syndicales? Sí, y está correlacionado con lo corto que me quedé en la respuesta de la pregunta anterior. Lo primero que hacemos es la negociación colectiva. Y lo hacemos en las dos vertientes que el derecho laboral nos da a trabajadores y a sindicatos. Uno, pues previendo el ejercer la obligación de revisar los salarios y las prestaciones junto con los salarios 1 año y 2 años. Pero lo que más nos interesa es la convicción hacia los grandes corporativos empresariales para decirles
que ya México les dio muchas ventajas durante décadas para venir a asentarse, para venir a aprovechar una mano de obra cada vez más capaz y que los salarios se han quedado muy por debajo de otros países. Que hoy es día de voltear a ver, y si hoy hay quejas de relativa productividad, es que la productividad la hemos tenido en décadas y se puede demostrar con las curvas ascendentes contra las curvas que los salarios han venido teniendo. ¿Qui peut mettre la presión sur ces grandes organizaciones? Nosotros la hemos puesto. Afortunadamente llevamos 5 años teniendo el récord de los mejores aumentos porcentuales salariales, pero ha sido con convicción a los corporativos, decirles, tienes que voltear a ver, porque además planes como el Plan México no pueden funcionar si no hay una capacidad de consumo ampliada, y no va a haber esa capacidad de consumo ampliada si los salarios no se van agregando. Si somos menos dependientes de la exportación y comenzamos a asimilar que aquí podemos comprar los carros que producimos, podemos comprar nuestras hortalizas, las mejores, en lugar de estarlas exportando, podemos dar eso. Pero hacemos algo más con el Seguro Social. En lugar de estarnos quejando de las posibles deficiencias, que las tiene, el retraso en la creación de infraestructura hospitalaria que las tiene, lo que hacemos es, desde hace 25 años, estar cada 2 meses trabajando con ellos para ver los casos más especiales que tenemos que atender juntos. Y esto queremos que lo vean quienes hoy no tienen un trabajo formal. Gracias. Para que tengan una mayor motivación para estar en un trabajo como este. Gracias, merci. Il nous reste très peu de temps. Peggy Martinello, si je peux me tourner avec vous, vers vous et avec vous, pourquoi pas, pour un mot de conclusion. Je vous demande une bonne pratique en termes de gouvernance que le Mexique, selon vous, devrait mettre en place dans le cadre de cet immense événement sportif qu'il accueille, à savoir la Coupe du Monde. Une bonne pratique en matière de promotion du travail décent, très rapidement si vous le pouvez, parce qu'il nous reste très peu de temps. Muy bien. Bueno, pues tal vez precisamente hablando de esta gobernanza multiactor, aplicarla también en la parte de preparación, ¿no? Ya es un poquito tarde porque ya está por empezar el Mundial, pero desde luego hay que implicar o tener estos espacios de gobernanza multiactor en la preparación de eventos deportivos, tanto en la planificación para asegurar que se toman decisiones en términos de infraestructura, por ejemplo, que vayan a ser sostenibles y útiles a la población más adelante, como para el control y la supervisión, ¿no? Y esto es clave para asegurar los empleos dignos. Merci Peggy Martinello, toujours en direct depuis les locaux de la FIAP à Madrid en Espagne. Eduardo Lopor, même chose pour vous, très brièvement si vous le pouvez, parce qu'on arrive au terme de cette table ronde. À l'instant, Peggy Martinello parlait de ce qui permet de rendre tout cela durable, sostenible en espagnol. Qu'est-ce que vous faites afin que ce que vous encouragez, ce que vous mettez en pratique dans le cadre du projet EU for Decent Work soit durable? La informalidad no es un fenómeno homogéneo, tiene disparidades sectoriales, regionales, productivas. Por eso nuestra experiencia, la conformación de estas mesas territoriales por la formalización laboral, han sido una experiencia muy buena. En un esquema de colaboración, como hemos mencionado antes, hemos montado 5 mesas territoriales en 5 regiones económicas de México que tienen vocaciones productivas diferenciadas, que están integradas también a cadenas globales de valor, con presencia de empresas europeas y también con capacidades estatales desarrolladas. Algunos elementos innovadores para estos espacios de concertación y de solución muy práctica, orientados a resultados de corto y mediano plazo, son los siguientes. En primer lugar, el compromiso político institucional, la articulación público-privada con la participación de los actores sociales, los enfoques territoriales y sectoriales, metodologías secuenciales. Gracias. Pardon de vous avoir interrompu, il nous reste vraiment très peu de temps. Un bref mot de conclusion de votre part, Madame Obrador Garrido, s'il vous plaît. Pues en México nuevamente tenemos otra modalidad de aseguramiento que surgió en los recientes años y es una a donde voluntariamente cualquier persona, hombre o mujer, puede afiliarse. Entonces, en este sentido,
Ellos pagan su seguridad social, cotizan con el salario que ellos voluntariamente deciden y con eso tienen los 5 seguros del instituto junto con las otras modalidades que ya vimos. Plataformas es una modalidad obligatoria, personas trabajadoras del hogar es una modalidad obligatoria y esta es voluntaria. Y es maravilloso porque también es posible para que en Estados Unidos mexicanos que viven, estudian y trabajan allá puedan asegurarse y darle cobertura de los 5 seguros a su familia aquí. Gracias, señora Obrador Garrido. Merci, Madame Obrador Garrido. Une très brève conclusion de votre part, s'il vous plaît, à Monsieur Rangel Segovia. Sí, creo que tenemos que seguir muy insistentes. Celebro las mesas de diálogo que desde pues, Europa han venido a promover, son de mucha ayuda. Pero hay que seguir difundiendo mucho más los beneficios de tener un trabajo formal. Los jóvenes que hoy no quieren tomarlo es porque no quieren perder esa libertad que ellos dicen tener en su tiempo. Le tienen mucho temor a estar encasillados en pagar impuestos y en pagarle al Seguro Social. Y si además va a un sindicato, pues pagarle la cuota al sindicato también. Y hay que romper ese tabú, hay que romper yendo más hacia ellos y explicándoles que están perdiendo su futuro por una cuestión simple y básica de un trabajo informal. Merci, gracias, merci infiniment. Il est malheureusement temps de conclure cette table ronde, cette deuxième et dernière table ronde. Il me reste à vous remercier tous les 4, en commençant par vous, Alejandro Rangel Segovia. Vous êtes représentant du syndicat des travailleurs de l'industrie métallurgique, mécanique et automobile ici au Mexique, le CETIM. Gracias, merci encore une fois. Luisa Obrador Garrido, directrice du service d'affiliation et de recouvrement de l'Institut mexicain de la sécurité sociale, l'IMSS. Gracias, merci à vous. Également, Eduardo Leport, directeur et expert principal du projet EU for Decent Work mis en œuvre par Expertise France ici à Mexique.